La economía que se fue con Roberto Centeno. Bueno, pues ya estamos de regreso y, por supuesto, ya está con nosotros don Roberto Centeno, que antes de que entre en el tema que a su discreción le parezca más conveniente, la semana pasada dejó en el aire, y alguno de los oyentes ha insistido en que le gustaría que lo rematara, el tema de la educación universitaria en España, porque don Roberto Centeno dejó en el aire una afirmación que muchos no conocen, pero que es absolutamente esencial, y es que no hay una sola universidad española entre las 150 primeras, lo cual nos coloca a un nivel universitario tercermundista. Esto no quiere decir que no haya alguna facultad digna, algún profesor encomiable y algún departamento incluso admirable, pero en término global la universidad española es la propia de un país del tercer mundo, no la de una nación de la Unión Europea. Pero en fin, don Roberto, muy buenas noches y usted nos cuenta. Muy buenas noches, don César. Bueno, vamos a ver, esto le corrijo brevemente. Por favor. No es que no haya una universidad pública española entre las 150 primeras, no, es entre las 200 primeras. Pues todavía peor. Pero es que además, después de la número 200 ya no se hacen distingos. Es decir, no es que la 201, la 202, 203 y que la 201 sea mejor que la 203. No, ya todo es un pupurri que no hay nada. De hecho, o sea, como no estés entre las 200 primeras, no es que no existes. No estás, simplemente no estás. Bien, pero bueno, esto tiene una lógica aplastante en la Universidad Española, que tenía un nivel realmente alto antes del año 75 o antes de la transición, si lo prefieren, o antes de llegar los socialistas, si lo prefieren, porque fueron ellos quienes la destruyeron. Acabó devastada a través de el sistema que implantó el Partido Socialista, y concretamente para que sepan las personas y que queden en la mente de todos que destruyeron la enseñanza pública, fueron el señor Barabal, el señor Solana y el señor Rubalcaba. Bien, estos desmantelaron... ¿Perdón? Efectivamente. Sí. Desmantelaron todo el sistema y luego después, de tal manera que para ellos lo que trataban de hacer, y han hecho, es convertir las universidades no en centros de enseñanza, sino en centros de adoctrinamiento político. Véase si no de dónde han salido los señores de Podemos, y hoy las universidades públicas están dirigidas en su totalidad o por personajes de izquierda radical muy relevantes o por gente afín a ellos. Hoy lo que hicieron este trío de personajes, Barabal, Solana y Rubalcaba, fue el excluir de las universidades a todas aquellas personas que trabajaban en la vida real para poder hacer hueco a gente suya con carné de izquierdas. Y la segunda cosa fue el suprimir las elecciones las oposiciones a cátedra que existían entonces y que seleccionaban en general, no digo que no hubiera errores, pero en general seleccionaban casi siempre a los mejores, que dijeron que eso era puro fascismo, puro elitismo, y que ellos lo que hicieron fue que para ser catedrático poner unos requisitos mínimos que reunían cientos de personas, de tal manera que entre ellas podían elegir a los de izquierda, a los izquierdistas de partido, y ser estos los que pasaran a ocupar las cátedras. A día de hoy aproximadamente el 85%
aunque quedan todavía excelentes profesores e investigadores, aunque su número va siendo cada vez menor, hay un 85% grosso modo que es pura mediocridad, cuando no incompetencia absoluta. Pero bueno, según el Time Higher Education del año 2013, que es donde se hacen los mejores análisis de ranking de universidades, tiene una sentencia que es clarísima y que resume lo que estamos hablando. Dice textualmente el Time Higher Education del año 2013: las universidades españolas están entre las peores. Caramba. Así que con eso está dicho todo. Luego después, lo que está ocurriendo como consecuencia de ello es que, las universidades públicas españolas son realmente fábricas de parados. De parados, además, o de trabajadores 600 euristas, que es el nuevo trabajador estándar que se ha inventado el señor Rajoy, y que los 1000 euristas de Zapatero han pasado a 600 euristas. Ahora mismo hay 5,7 millones, según la agencia tributaria, de personas que ganan de media 645 euros en España, una cantidad verdaderamente, auténticamente de hambre. De hecho, la Comisión Europea que está muy preocupada por las diferencias sociales brutales que se están generando en España, señalaba hace nada de tiempo, en un informe que se titula España 2015, que para poder salir del riesgo de pobreza era suficiente con trabajar. Bueno, pues ahora ya no. Hay 1,8 millones de personas, el 10,7% en concreto, señala la Comisión Europea, de los trabajadores empleados que están en riesgo de exclusión y en riesgo de pobreza. O sea, eso da una idea de que hasta qué punto se ha degradado la situación en España, y los licenciados o están en paro o son 600 euristas los afortunados que tienen trabajo. Y esto es lo que puedo decir. Bueno, luego hay otro tema que ha sido el disparate, aunque el culpable fue Aznar, que transfirió transfirió la enseñanza a la mayor parte había empezado a transferirse, pero el que le dio el empujón fundamental fue Aznar. En vez de haber dado marcha atrás, que es lo que tenía que haber hecho, transfirió la enseñanza a las comunidades autónomas. Bueno, se han construido, como usted sabe bien, montones de universidades. Infinidad de universidades sin categoría de universidad. Sí, categoría de universidad, pero que cuestan como si fueran de verdad. Son de juguete, pero es como si fueran de verdad. Hasta el punto que un estudio que ha hecho recientemente, no me acuerdo quién lo ha hecho exactamente, pero que habían estudiado el tema, en muchas de estas universidades que se han inventado en las distintas provincias, en una de las cuales precisamente en la Universidad de León salió el ínclito Zapatero como ilustre abogado, bueno, pues en estas universidades sería mucho más barato para el Tesoro español y para la Hacienda Pública española el mandar a todos los alumnos que se matriculan en ellas a estudiar en Harvard, que pagar los campus, los profesores, las aulas y todo lo demás que tiene montado allí, y que además es un envilecimiento del sistema educativo. Y esto... Bueno, yo lo creo porque yo asistí a la formación de alguna de esas universidades, y en algunos casos pues cogían el colegio universitario que existía, que daba unas clasecillas de algunas cosas y que tenía un profesorado manifiestamente mejorable, y de la noche a la mañana pues eso se convirtió absolutamente en una universidad, los nombraron a todos catedráticos y adelante con los faroles. Efectivamente. Pero bueno, esto es lo que tenemos y es desastroso. Decía, sin embargo, que a quien afecta esto es a la gente que no tiene medios, y esto es lo dramático, porque la gente que tiene medios manda a sus hijos a universidades privadas
que bueno, que no son lo que eran las universidades públicas en España hace tiempo, pero que son bastante mejores que las universidades públicas que hay ahora. Y otros pues que pueden y los hijos lo superan, pues mandan a sus hijos a estudiar en Estados Unidos o en Gran Bretaña. Son los sitios más elegidos. Es decir, que en España sí se están formando personas para poder llevar el país, pero desde luego no los hijos de las personas que no tienen medios suficientes para poder acceder a estas universidades privadas. Bueno, además con el agravante de que algunos de los hijos no regresan a España. No, efectivamente, no regresan a España. Sí. Que es algo verdaderamente triste, ¿no? Porque al final que gente que tiene talento acabe formándose en el extranjero y se quede en el extranjero, pues hombre, no es lo que uno desearía. Pero yo por otro lado también comprendo que un joven universitario español en estos momentos no quiera regresar a España ni cargado de cadenas. Ya, efectivamente. En fin, supongo que eso forma parte de lo que usted denomina la España desesperanzada de nuestros hijos, que he visto su segunda entrega en El Confidencial, que me ha parecido excelente y que además tengo que agradecer que haga usted una referencia a mi último libro, El traje del emperador, para decir además que es un libro brillante. Se lo agradezco muchísimo, para esto están los amigos. Es la pura realidad, y algunos de los puntos que usted señala ahí, como que España va hacia la bancarrota, tiene un punto que se titula así, hacia la bancarrota, pues claro, da unas cifras que son pavorosas, como por ejemplo el que las comunidades autónomas han subido más de 120 veces los impuestos desde 2012, que es una salvajada de tal calibre que no hay por dónde cogerlo, que en el año 13, dice usted, se inventaron 42 nuevas clases de impuestos para seguir manteniendo los gastos. Sí. Y que el gobierno central efectivamente ha seguido una conducta muy similar, aprobando medio centenar de subidas de impuestos. Bien, este es el tema, que por cierto, hablando de subidas de impuestos, habrá visto lo que viene hoy publicado en distintos medios, pero vamos, no es que venga publicado, sino la auténtica vergüenza que el señor Montoro le ha pedido un juez, el juez Ruz, que dijera que dónde estaba el dinero que había, con el dinero en B que no había tributado, que se había cometido delito fiscal. Ha cometido un delito fiscal el PP de 220.000 euros, que eso es delito fiscal y por lo tanto es perseguible, y Hacienda, vamos, mejor dicho, la gente de Hacienda, la agencia tributaria. Sí, pero a las órdenes de Montoro, digamos los malos de la agencia tributaria, han mandado un escrito al juez comparando al PP con Cáritas, para justificar. Sí. Nos hemos hecho eco en el boletín, porque de pronto hemos descubierto lo injustos que éramos con el Partido Popular, que resulta que es una ONG, y nosotros no lo sabíamos, fíjese usted por dónde. Pensábamos que era un partido político, pero no, es una ONG. Es una ONG y no tienen que pagar impuestos. Mejor dicho, tienen que hacer un cálculo de manera tal que que no tienen que tributar. Tienen que tributar como 20.000 euros, y como eso ya no es delito fiscal, pues no pasa nada, pelillos a la mar. El televisor de plasma gigantesco que hay en el despacho de Rajoy lo hayan comprado con dinero negro, pues eso es normal, porque ya sabe usted que Obama, una ONG, el despacho que tiene en Obama, pues lo han comprado con dinero negro y no pasa nada. En Estados Unidos ya sabe que no pasa nada con estas cosas. No. En Estados Unidos la cosa hubiera terminado con más de uno en la cárcel y Montoro llamando a un buen abogado por lo que se le venía encima. O sea, es algo escandaloso. La agencia tributaria, ya sabe usted que pierde aproximadamente un poco más del 50% de los procedimientos que acaban en los tribunales, lo cual es una vergüenza, porque indica la calaña de la gente que hay en la agencia tributaria, si en más de la mitad de los casos que acaban ante el juez no les dan la razón. Y cuente usted además los que no se molestan en presentarse y los que la agencia tributaria ni siquiera se presenta tampoco en el juicio.
Y claro, no me extraña, porque si su criterio es que un partido popular, para que no cometa delito fiscal, es una ONG, pues claro, no me extraña. Lo que no sé es cómo ganan todavía algún juicio en los tribunales. Será algún personaje de la agencia tributaria que esté especialmente preparado y conserve un mínimo de decencia, claro está. En fin, don Roberto, que departiendo amablemente se nos ha acabado el tiempo. Muy bien. Y yo le voy a regalar hoy una canción que es muy especial, porque es el famoso Si yo fuera rico, pero no el de Topol, de la película del violinista en el tejado, sino el de Zero Mostel, que fue el que inmortalizó la obra en Broadway y luego no le quisieron tener en la obra cinematográfica, lo cual Zero Mostel parece ser que no se lo tomó muy bien y es comprensible. Le dejo con el Si yo fuera rico, que va a ser difícil mientras un sujeto como Montoro siga al frente de Hacienda, pero en fin, por desearlo, que no quede. Un abrazo muy fuerte, don Roberto. Otro para usted. Hasta luego. If I were a rich man, all day long I'd pity, pity, bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. If I were a bitty, bitty rich, yiddle, diddle, 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 I'd build a big tall house with rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof with real wooden floors below. There could be one long staircase just going up and one even longer coming down. And one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each loud will land like a trumpet on the ear, as if to say, here lives a wealthy man. If I were a rich man, all day long I'd pity, bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. If I were a pretty rich, diddle, I'd see my wife, my Goldie, looking like a rich man's wife with a